¿Sabías que todo el planeta depende del agua? Ahí estamos nosotros como humedales. En el 2013, la Asamblea General reconoció que el agua es fundamental, tanto para el desarrollo sostenible como para la salud y el bienestar de ustedes como humanos. Nosotros como humedales tenemos una relación especial con el agua, pues les brindamos servicios ecosistémicos esenciales, incluso en su regulación y abastecimiento. Así que existe un vínculo entre el manejo del agua y nuestro uso racional. Bueno, el agua de los humedales puede tener diferentes orígenes o fuentes. Entonces, digamos que si el humedal tiene conexión con un río o con otro ecosistema, pues esa sería su principal fuente, ¿cierto? También puede tener como fuente el agua que está como debajo de la tierra, que tiene, digamos, una importancia en cuanto al nivel freático, y también puede llenarse con agüita que viene de las lluvias, que se conoce como el agua de escorrentía. Normalmente esta agua no se debería tomar, ¿cierto? Por lo menos directamente no debería tomarse, porque seguramente hay algunos microorganismos y algunas condiciones que no los hacen aptos, pues, para el consumo de las personas. Si en algún caso es necesario, debería tener un tratamiento por lo menos mínimo, pues, de potabilización, y eso depende mucho del tipo de humedal y del agua, pues, de la calidad del agua que haya dentro del ecosistema. Hay humedales que normalmente pueden tener una buena calidad de agua, que no tienen problemas, por ejemplo, de bacterias, de algunos microorganismos. Hay una legislación en Colombia que nos dice que, de acuerdo con algunas variables, el agua puede ser usada para contacto humano o no. Entonces, si el humedal está como cumpliendo esa normatividad, pues las personas se podrían bañar. Pero en muchos casos los humedales que tenemos, por ejemplo en zonas urbanas, tienen mucha contaminación de materia orgánica y microbiológica, y no sería lo más recomendable. Dependiendo, ¿cierto? Hay humedales que no tienen lío, pero habría que hacer como una evaluación de su calidad del agua. Ramsar, que es la Convención sobre los Humedales, reconoció que somos un componente esencial para el manejo del agua, por lo que el manejo que los humanos nos den y el concepto de uso racional tiene una importancia vital en el logro de un futuro sostenible. Si un humedal pues se seca finalmente, pues claramente lo que va a pasar es que va a desaparecer el cuerpo de agua como tal. En términos de las condiciones físico-químicas, se va a ir dando como una gradual concentración de elementos, nutrientes, sólidos y los diferentes constituyentes en el agua, y por lo cual también esto va creando unas condiciones digamos poco propicias para esas correlaciones que hablamos sobre la ecología, la diversidad con los diferentes organismos macro y micro en el sistema acuático. Un humedal para mí suena como una especie de espacio que puede generar como un ecosistema, un lugar húmedo. Algo lleno de agua. A mí se me viene a la cabeza humedales, yo supongo que tiene que ser, claro, algo de toda nuestra diversidad, pues sí, en cuanto a paisajes en Colombia, siempre me parecen que deben estar en los páramos, todas esas partes, no sé por qué tengo la noción. Y debe ser, no creo que sea como tal fuente hídrica totalmente, debes tener algo con selvas, yo creo. Cuando escucho la palabra humedales, lo que se me viene a la mente es acerca de nuestros recursos hídricos y más que todo, como su nombre lo indica, algo húmedo, que no es como un afluente o un río que corre, sino algo un poco más estancado y estando en ese punto medio entre ese húmedo que se da tanto en nuestros climas tropicales que hay en Colombia. Para mí un humedal es algo que es húmedo, una superficie húmeda que le cae agua. Los humedales pueden llegar a ser depuradores, ¿cierto? Todo eso va a depender pues, de las diferentes condiciones que lo aporten o que lleguen hacia él. Puede llegar a ser un sistema retenedor de sólidos, por ejemplo, de nutrientes, puede estabilizar, digamos, o clarificar en algún momento también las aguas, porque finalmente al ser un sistema de poca velocidad léntico,
pues lo que son los sólidos, por ejemplo, suspendidos, tenderán a sedimentarse, con ellos también algunos constituyentes, y puede llegar a realizar un tipo, digamos, entre comillas, filtración, ¿cierto? Puede llegar a hablarse de ese tipo de comportamiento. Hay muchos servicios ecosistémicos que ofrecen los humedales, no solo para los seres que los habitan. Particularmente los peces encuentran allí mucha oferta no solo de refugio, sino de alimento. Aquellas especies que son pequeñas o los juveniles de especies más grandes encuentran en la vegetación marginal, en la vegetación sumergida, un hábitat ideal para protegerse de la depredación, pero también una oferta de alimento porque allí hay muchos insectos de los cuales se alimentan. Entonces es un refugio ideal para estas especies. En el oriente antioqueño, no en el oriente, específicamente en el Valle de San Nicolás, hay unas 32 especies, de las cuales unas 9 especies de peces están en los humedales urbanos. La mayoría de esas especies son introducidas, ya que estos humedales están desconectados del canal principal del río y no tienen flujo de organismos, entonces muchos de ellos fueron introducidos. Por ejemplo, los guppies, que se usan habitualmente para control biológico precisamente por ese hábito de estar consumiendo los insectos, entre ellos los mosquitos. Entonces es otro servicio ecosistémico adicional que está asociado a los peces, que es el control de mosquitos que pueden transmitir, pueden ser vectores de algunas enfermedades. Entonces, ellos son los más abundantes, por ejemplo, los guppies, pero dentro de esas 9 especies encontramos tilapia, encontramos carpa, encontramos trucha bass, que es un depredador, algunas pocas especies nativas, como por ejemplo algunas sardinas del género Hemibricon. Entonces, estas especies, como dije, que en su mayoría son introducidas, independientemente de ello, están cumpliendo un papel importante en el ecosistema porque ellos están pasando energía a las cadenas tróficas terrestres. Se convierten en recurso fundamental para las aves, reptiles y anfibios, por ejemplo, que están habitando allí y que depredan a estos peces. Si ustedes, humanos, no nos dan un buen manejo, no puede haber agua de calidad y cantidad adecuadas en el lugar y en el momento en que se necesite.